Imagina esto. Estás de pie en el medio de la más brillante noche del año, candelabros goteando luz de estrellas congelada, cada poderoso lobo en el reino mirando, y el hombre quien una vez rasgó tu alma por la mitad, el hombre quien te llamó débil, indigna, olvidable, está caminando a través de esa misma multitud, brazo alrededor de una nueva mujer, sonriendo con suficiencia como él finalmente lo hizo bien, como la luna finalmente arregló su error. Porque la mujer quien sale a la gran escalera, coronada, la misma tú que él tiró, la misma tú que él públicamente rechazó, la misma tú quien desapareció en los salvajes con nada sino piezas rotas, y de alguna manera imposiblemente se convirtió en la reina oculta de todos ellos. Él no sabe aún, nadie le dijo. Él estaba demasiado ocupado siendo engreído. Así que dime, ¿cómo se ve su cara el segundo que él se da cuenta? El segundo la sonrisa muere y su mundo entero se inclina. El segundo él entiende que él no solo perdió una esposa, él apostó lejos la reina de su reino entero. ¿Querrías tú ver ese momento? Antes que nosotros continuemos, por favor amablemente dinos de dónde estás mirando. Y no olvides golpear el botón de suscribirse, porque cada día nosotros tenemos asombrosas historias que harán tu día. Capítulo 1. La noche la luna dio su espalda. El gran salón de baile del Palacio Corona de Plata respiró como una cosa viviente. Esta noche, candelabros de cristal colgaron como luz de luna congelada, esparciendo diamantes a través de suelos de mármol negro. El aire vibró con violines y bajos tambores de canción de lobo, cada nota entrelazada con el aroma de pino, jazmín y apenas atado deseo. Cientos de los más poderosos alfas, lunas y nobles del reino se movieron a través de la multitud como depredadores en seda. Esta noche fue la gala de luna llena, la una noche cuando incluso las más viejas líneas de sangre se inclinaron a la tradición, cuando alianzas fueron forjadas en copas de champán y miradas robadas, cuando la luna misma pareció mirar desde arriba, y en el centro de todo ello desfiló Calebos, alfa de la manada Colmillo de Hierro, un hombre construido como guerra dada carne. Anchos hombros tensaron el terciopelo de medianoche de su abrigo a medida. Su mandíbula era lo suficientemente afilada para cortar cristal. Sus ojos salpicados de oro, escaneando la habitación, con la arrogancia perezosa de alguien quien nunca había conocido la derrota. Cada paso que él dio reclamó territorio. Cada sonrisa que él mostró recordó al mundo que él era ápice. En su brazo se aferró Sarafina, su consorte elegida, vestido carmesí, abrazando cada curva pecaminosa. Cabello como tinta derramada, labios pintados del color de sangre fresca. Ella se rió de algo que él murmuró. Cabeza echada hacia atrás, garganta expuesta en deliberada invitación. Cabezas giraron, susurros siguieron. A Cale le gustó eso. A él le gustó mucho. Él había pasado los últimos 3 años borrando cada rastro de la mujer, quien una vez estuvo en el lugar de Sarafina. La tranquila, la suave, la que lo miraba con ojos demasiado llenos de estrellas y nunca demandó nada a cambio. Él la había llamado débil. Él la había rechazado públicamente. El vínculo se rompió como hueso quebradizo y la envió más allá de las fronteras con nada sino la ropa en su espalda y el eco de su voz diciendo, «Tú nunca fuiste material de luna». Nadie habló su nombre ya. Ella se había convertido en una historia de advertencia susurrada en la oscuridad. No ames demasiado suavemente o el lobo más fuerte te dejará sangrando. Cale levantó la mano de Sarafina a sus labios, besó sus nudillos lentamente, deliberadamente. El gesto fue teatro, y la audiencia lo amó.
Míralos, Sarafina ronroneó, voz como terciopelo envuelto alrededor de acero. Ellos están todos celosos. Ellos quieren lo que nosotros tenemos. La sonrisa de Kaylee fue afilada. Ellos pueden querer. Ellos nunca tendrán. Él los giró en un lento círculo, dejando que cada ojo los bebiera. La mejora, la victoria, la prueba que la luna finalmente lo había hecho bien. La música se intensificó. Un silencio cayó como nieve. En la cima de la gran escalera de obsidiana, las grandes puertas dobles talladas con luna creciente se abrieron. Un solo foco de luz de luna cortó a través de la oscuridad, y ella apareció. La multitud inhaló como uno. Ella vistió seda negra que se aferró como sombra líquida, hilada con vetas plateadas que brillaron como si la luna hubiera llorado sobre la tela. El escote se hundió lo suficientemente bajo para tentar, lo suficientemente alto para comandar respeto. Una corona de plata ennegrecida y piedras lunares descansó en su frente. Discreta, antigua, aterradora en su simplicidad. Su cabello cayó en oscuras olas más largas de lo que él recordaba, atrapando fuego bajo los candelabros. Y sus ojos, esos ojos que él una vez descartó como demasiado suaves, demasiado confiados. Ellos ardieron ahora, tranquilos, inflexibles, el color de nubes de tormenta, iluminadas por relámpagos. El corazón de Cale golpeó contra sus costillas. El vaso en su mano se inclinó. Champaña se deslizó sobre sus dedos. El agarre de Sarafina en su brazo se apretó, no en afecto. En súbito, instintivo miedo, la mujer descendió, cada paso lento, medido, el clic de sus tacones el único sonido en el salón. Sin anuncio, sin heraldo. Ella no necesitó uno porque cuando ella alcanzó el escalón inferior, cada alfa en la habitación, cada veterano de batalla, macho empapado de orgullo, se arrodilló sin que se le dijera. Lunas siguieron, betas, omegas. El reino entero se arrodilló ante la reina oculta. Él permaneció de pie, congelado. Ella se detuvo a 10 pasos de distancia, lo suficientemente cerca para que él captara su aroma. Madreselva salvaje y lluvia de medianoche. El mismo aroma que una vez lo volvió loco de deseo. El aroma que él se había convencido a sí mismo era olvidable. Su mirada lo recorrió, no enojada, no triunfante, solo sabiendo. «Hola, Kale», ella dijo suavemente. Su voz se llevó como humo, envolviendo cada oído en la habitación. Él no pudo hablar. Su garganta se había convertido en ceniza. Sarafina dio un paso adelante, barbilla alta, garras flexionándose. «¿Quién demonios eres tú para interrumpir?» Los ojos de la reina se dirigieron a ella. Una mirada. Las palabras de Sarafina murieron. Ella se encogió contra el lado de Cale como presa, sintiendo el fin. La reina regresó su atención a él. «Soy Aurelia Voss», ella dijo, el nombre rodando como trueno envuelto en seda. «Reina de los Reinos Unidos, soberana de cada manada bajo esta luna, anfitriona de esta gala». Jadeos ondularon a través de la multitud. Las rodillas de Cale casi se doblaron. Aurelia, su Aurelia, la mujer que él había roto, la mujer que él había descartado, la mujer quien había desaparecido en los salvajes hace 3 años y de alguna manera imposiblemente se había convertido en la gobernante de todos ellos. Ella inclinó su cabeza, estudiándolo la manera en que uno estudia una reliquia de una guerra olvidada. «Te ves sorprendido», ella murmuró. Él encontró su voz al fin, áspera, quebrada. «¿Cómo?» La sonrisa de Aurelia fue pequeña, casi tierna. Dolió peor que cualquier gruñido que podría haber. «Me reconstruí», ella dijo simplemente.
Paz a pedazo sangrante, mientras tú estabas ocupado desfilando tu victoria. Yo estaba aprendiendo cómo usar una corona. Ella se acercó, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver la tenue cicatriz a lo largo de su clavícula, la marca donde él había arrancado el vínculo de pareja de su carne. Su mano se levantó por instinto, queriendo tocarla para borrarla. Ella no se inmutó. Ella simplemente miró sus dedos temblorosos. No, ella susurró. La palabra fue suave. Lo rebanó abierto de todos modos. La orquesta comenzó de nuevo, un lento, sensual vals. Parejas se levantaron, vacilantes, mirando hacia su reina. Aurelia se volvió hacia la habitación. Bailad, ella ordenó suavemente. Esta noche es para celebración. El salón exhaló, la música se hinchó, cuerpos comenzaron a moverse, pero Cale no pudo moverse. Ella lo miró por última vez. «Aún eres bienvenido aquí, Alpha Boss», ella dijo, voz entretejida con algo casi como piedad, como invitado. Entonces ella se dio la vuelta, real, intocable, y ofreció su mano a un antiguo Lord Lycan, quien se inclinó tan bajo que su frente tocó el mármol. Kyle la vio deslizarse en la multitud, cada ojo siguiéndola, cada corazón latiendo más rápido. Sarafina tiró de su manga. «¡Kyle!». Él la sacudió. Por la primera vez en su vida, el alfa más fuerte de la manada Colmillo de Hierro se sintió pequeño. Y mientras la mujer que él había tirado bailaba bajo los candelabros, radiante, poderosa, completamente fuera de su alcance, la luna llena se derramó a través del tragaluz y la bañó en plata. Ella no miró hacia atrás, pero él no pudo apartar la mirada. Capítulo 2. Sombras del vínculo. El vals siguió girando mucho después que Aurelia desapareció en el mar de nobles de Boeing. Cale se quedó enraizado al mármol como una estatua de un hombre quien acababa de ser golpeado por un rayo y aún estaba esperando el trueno. Sarafina tiró de su manga de nuevo, más afilada esta vez. «Kyle», todos mirando. «Déjalos». Él la sacudió sin mirarla. Sus ojos estaban aún fijos en el lugar donde Aurelia había sido vista por última vez. Un remolino de seda negra desvaneciéndose detrás de una columna de hiedra viva y rosas plateadas. Su pecho se sintió agrietado. Cada aliento sabía a arrepentimiento y sangre vieja. Sarafina se puso delante de él, labios carmesí curvados en algo entre furia y pánico. «Estás haciendo una escena. Ella no es nada. Un fantasma jugando a disfrazarse. Tú eres el alfa de Colmillo de Hierro. Cállate». Las palabras salieron bajas, letales. Sarafina se encogió como si la hubieran abofeteado. Él no esperó su reacción. Él se movió. Largas zancadas depredadoras cortando a través de los bailarines como una hoja a través de seda. Nobles se apartaron sin que se les pidiera. Nadie se atrevió a encontrar su mirada. Él encontró el pasillo sombrío detrás de la gran escalera. La música se atenuó a un latido lejano. Luz de antorcha parpadeó en apliques de hierro, pintando todo de oro y negro. Y allí estaba ella, Aurelia, no escondiéndose, no huyendo, simplemente de pie bajo una ventana arqueada que enmarcaba la luna llena hinchada como un halo. Ella le daba la espalda, una mano apoyada ligeramente en el alféizar de piedra, la otra sosteniendo un esbelto vaso de algo oscuro y brillante. Ella no se giró cuando él se detuvo a unos pocos pasos detrás de ella. Pero ella habló. «Tú siempre caminaste como si fueras dueño de cada habitación en la que entraste». Su voz era suave, demasiado suave. Se envolvió alrededor de su garganta y apretó. Cale tragó, no lo sabía. Una pequeña risa sin humor se desprendió de ella. «Sé que no lo hiciste». Ella finalmente se giró. La luz de la luna esculpió sus pómulos,
convirtió sus ojos en tormentas gemelas. La corona aún reposaba en su frente como si hubiera crecido allí. Él dio un paso más cerca, luego otro. El aire entre ellos crepitó. Viejo vínculo roto pero no muerto, chasqueando como ascuas moribundas. Eres reina. La palabra se sintió ajena en su lengua. Imposible. Lo soy. ¿Cómo? Aurelia inclinó su cabeza, estudiándolo la manera en que uno estudia algo frágil y tonto. Entré en los salvajes con nada, sin manada, sin nombre, sin pareja. Su mirada cayó a la cicatriz en su clavícula, la pálida media luna donde él había arrancado su vínculo libre. Sobreviví. Luego luché. Luego conquisté un paso ensangrentado a la vez. Ella levantó sus ojos de nuevo. Mientras tú estabas eligiendo a alguien más ruidoso, el puño de Kaylee se apretó a sus lados. Pensé que pensabas que era débil. Ella lo dijo sin veneno. Simplemente un hecho. Y tenías razón. Lo fui por mucho tiempo. Otro paso. Él podía olerla ahora. Madre selva, lluvia y algo más oscuro debajo. Algo que solía hacerle perder el control de las mejores maneras. Me equivoqué. La admisión se desgarró de él. La expresión de Aurelia no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor del tallo del vaso. Lo fuiste. Ella acordó silenciosamente. El silencio se estiró denso y doloroso. Luego ella preguntó casi suavemente, ¿por qué viniste tras de mí, Kyle? Él no tenía una respuesta lista, porque no pude respirar cuando te fuiste, porque verte coronada rompió algo fundamental dentro de mí, porque todavía sueño con la forma en que solía susurrar mi nombre cuando yo estaba dentro de ti. En cambio, él dijo, porque aún eres mía. Respuesta equivocada. Los ojos de Aurelia destellaron, no enojo, algo más frío, más profundo. Dejé de ser tuya la noche que arrancaste el vínculo de mi piel y le dijiste a toda la corte que yo era indigna. Ella dejó el vaso con calma, deliberada. No pertenezco a nadie ahora, menos que a ti. Cale cerró la última distancia entre ellos en dos zancadas. Él se elevó sobre ella, pecho jadeante, su mano levantada, flotando cerca de su mejilla, temblando. No lo hagas, él advirtió, voz apenas por encima de un susurro. Pero él no escuchó. Sus dedos rozaron su mandíbula, ligeros como una pluma, reverentes. Ella no se apartó, no al principio. Por un latido desgarrador, ella lo dejó tocarla, dejarlo sentir el calor de su piel, el tenue temblor debajo de ella. Entonces ella atrapó su muñeca. Corazón. Su agarre fue de hierro. Tú ya no tienes el derecho de tocar lo que descartaste. Las palabras aterrizaron como garras. Él se congeló. Ella dio un paso hacia atrás y lenta, real, intocable de nuevo. Disfruta el resto de la gala, Alfaba. Su voz fue terciopelo sobre acero. Como mi invitada, ella se giró para irse. La mano de Kaylee se disparó, atrapando su muñeca esta vez. Ella se inmovilizó. Él se inclinó, voz cruda, rota. Recuerdo nuestra noche de bodas. La respiración de Aurelia se detuvo en la única grieta en su armadura. Suelo de bosque a la luz de la luna. Su cuerpo arqueándose bajo él. Uñas rastrillando su espalda. Su nombre arrancado de su garganta y desesperados jadeos suplicantes. La forma en que ella se había aferrado a él como si él fuera la única cosa sólida en el universo. La forma en que él la había marcado una y otra vez, gruñendo promesas que él nunca mantuvo. Recuerdo cada segundo, él jadeó. Cómo temblaste cuando por primera vez me deslicé dentro de ti. Cómo suplicaste por más. Cómo dijiste que me amarías para siempre.
Los ojos de Aurelia brillaron y no lágrimas. No del todo. Entonces también deberías recordar, ella susurró, ¿cómo tiraste ese para siempre? Ella se liberó con una fuerza que él no había sabido que ella poseía. Esta vez cuando ella se fue, ella no miró hacia atrás. Cale se quedó solo en el pasillo. El sabor de su aroma aún en su lengua, el fantasma de su piel quemando su palma, y en algún lugar en el salón de baile, la orquesta tocó un lento, doloroso vals que sonaba sospechosamente a luto. Capítulo 3. Las cámaras privadas de la reina. Aurelia no corrió. Ella nunca corrió más. Ella caminó con la espalda medida recta, tacones haciendo clic como el lento tañido de una campana, a través del laberinto de pasillos privados que solo la soberana conocía de memoria. Los sonidos de la gala se desvanecieron detrás de ella. Risas, música, el tintineo del cristal, el bajo gruñido de juegos de poder disfrazados de coqueteo. Todo ello pertenecía a otra vida ahora, una de la que ella una vez había rogado ser parte. Las puertas dobles a su ala privada se abrieron al más mínimo roce de sus yemas de los dedos, antiguos encantamientos reconociendo sangre y hueso y desamor. Se cerraron detrás de ella con un suave suspiro final. Silencio. Bendito terrible silencio. Ella cruzó la vasta cámara sin encender los apliques. La luz de la luna fue suficiente. Se derramó a través de las imponentes ventanas arqueadas que daban al bosque Blackwood, volviendo cada superficie plateada en la sombra. Su corona se sintió más pesada esta noche. Ella se estiró, dedos curvándose alrededor de las espinas de plata ennegrecida, y la levantó libre. El peso dejó su frente como un amante, finalmente liberando su garganta después de un beso demasiado largo. Ella lo colocó cuidadosamente en el pedestal de obsidiana junto a su cama, el mismo pedestal que una vez había sostenido nada sino flores silvestres cuando ella era todavía solo luna. El vestido vino después. Ella no llamó a servicio. Nunca lo hizo ya. Seda susurró por su cuerpo como un suspiro de rendición. Se tiró a sus pies en una marea oscura. Ella salió de él desnuda, piel hormigueando en el aire fresco. Cada cicatriz, una historia que ella había aprendido a llevar con orgullo. La delgada media luna en su clavícula. Las débiles marcas de garras a lo largo de sus costillas izquierdas de la primera escaramuza fronteriza que ella había luchado sola. La pálida línea a través de su bajo vientre, donde ella casi se desangró reclamando el trono. Ella caminó a la piscina de baño hundida en la esquina lejana de la cámara. Mármol negro veteado con vapor plateado ya subiendo porque los encantamientos sabían lo que ella necesitaba antes que ella preguntara. El agua estaba caliente, perfecta. Ella se hundió lentamente, dejándolo tragarla hasta los hombros, luego hasta la barbilla, luego echando su cabeza hacia atrás hasta que solo su cara permaneció sobre la superficie, ojos cerrados. Por la primera vez en toda la noche, la máscara se deslizó. Una sola lágrima trazó por su sien, desapareciendo en el agua antes que alguien pudiera presenciarla. No debilidad, solo memoria. Ella recordó sus manos, no las arrogantes que habían agarrado la cintura de Sarafina esta noche. Las otras manos, las que solían temblar cuando la tocaban, reverentes, casi asustadas, como si él no pudiera creer que la luna le había dado algo tan suave. Ella recordó la noche que él por primera vez la reclamó, suelo de bosque húmedo con rocío, su cuerpo cubriendo el suyo como armadura. La forma en que él había gruñido su nombre, Aurelia, como una oración cuando él se deslizó dentro de ella la primera vez, lento, cuidadoso, estirándola hasta que ella jadeó
y se aferró y suplicó sin vergüenza. Ella recordó cómo él había besado las lágrimas de sus mejillas cuando el placer se volvió demasiado. Cómo él había susurrado, «Te tengo, siempre, siempre». Las palabras aún sabían a sangre en su boca. Su mano se deslizó bajo el agua, arrastrándose por su propio cuerpo, el camino que él solía trazar con su lengua. Sobre clavícula, entre senos, más abajo. Ella no se apresuró. Ella dejó que sus dedos se demoraran donde los suyos una vez habían adorado. El sensible hueco debajo de su ombligo, el pliegue de su cadera, el suave muslo interior que solía hacerla temblar cuando él respiraba contra él. Esta noche ella se tocó a sí misma de la manera en que él solía hacerlo, lento, deliberado, casi cruel en su ternura. Su aliento se detuvo, cabeza echada hacia atrás contra el borde de mármol. Ella imaginó, y contra cada mejor instinto, que era su mano en su lugar. Más áspero, más hambriento, la forma en que él solía curvar dos dedos dentro de ella y acariciar ese punto que la hacía ver estrellas, gruñendo en su cuello. Ven por mí, pequeña compañera. Déjame sentirte destrozarte. Sus caderas se balancearon involuntariamente. Agua golpeó contra su piel. Un suave gemido escapó. Mitad dolor, mitad placer. Ella odió que aún lo quisiera. Odió que su cuerpo recordara cada cosa sucia y hermosa que él le había hecho. Odió que incluso ahora, 3 años después de que él arrancó el vínculo de su alma, el dolor entre sus piernas aún susurraba su nombre. Ella se llevó al borde y temblando, muslos agitándose, luego se detuvo. Simplemente se detuvo porque ella se negó a darle su liberación, ni siquiera en memoria. Ella se levantó del agua como una diosa naciendo de nuevo. Riachuelos trazando cada curva, luz de luna volviendo su piel a perla y sombra. Ella salió goteando y caminó a la cama masiva sin secarse. Sábanas de seda carbón la recibieron como viejos amantes. Ella se recostó de espaldas, brazos sobre su cabeza, mirando el dosel bordado con constelaciones plateadas. Y entonces ella lo escuchó, un suave clic, la puerta oculta, la que solo la soberana y su más confiado podían abrir, se abrió suavemente. Ella no se sobresaltó. Ella lo había dejado sin cerrar esta noche, deliberadamente. Kyle entró en la luz de la luna. Él parecía destrozado, cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él 100 veces. Abrigo desaparecido, camisa abierta en la garganta, mangas subidas a sus antebrazos, venas sobresaliendo de lo fuerte que había estado apretando sus puños. Él se detuvo a 3 pasos dentro del umbral, ojos oscuros, pupilas dilatadas, aliento irregular. Él absorbió la vista de ella, desnuda, brillante, extendida sobre seda negra como una ofrenda que él ya no merecía, y emitió un sonido bajo en su garganta, medio gruñido, medio súplica. Aurelia se apoyó en sus codos, lenta, sin prisa. El movimiento hizo que sus senos se balancearan suavemente, agua aún goteando de sus pezones. Ella observó su mirada devorarla. Observó sus manos cerrarse en puños a sus lados. Entonces ella habló, voz ronca por el baño y el casi clímax que ella se había negado. Prueba que eres digno de una reina, Kyle. Ella dejó que sus rodillas se abrieran lo suficiente para hacer la invitación inconfundible. Su pecho se agitó. Un paso adelante, luego otro, pero ella levantó una mano, palma hacia afuera. Todavía no. Él se congeló. Ella sonrió. Pequeña, peligrosa, hermosa. Primero te arrodillas. El aire entre ellos crepitó con magia vieja y nuevas heridas. Kale Voss, alfa de colmillo de hierro, conquistador de ejércitos,
Miró fijamente a la mujer que había tirado y lentamente, agonizantemente, él se arrodilló sobre una rodilla, luego la otra, cabeza inclinada, no en derrota, en algo mucho más peligroso. En esperanza, Aurelia lo observó arrodillarse a la luz de la luna, y por la primera vez en 3 años, ella se permitió sonreír. Una real afilada, triste y solo un poco hambrienta. Capítulo 4. Danza prohibida. El silencio en la cámara de la reina se estiró delgado y eléctrico. Kel permaneció de rodillas, cabeza inclinada, hombros rígidos, aliento llegando en tirones irregulares. La luz de la luna esculpió duras líneas a través de su cara, orgullo guerreando con algo crudo, algo que parecía peligrosamente cerca de la rendición. Aurelia lo observó desde la cama, aún desnuda, aún brillando débilmente del baño. Sin embargo, la vulnerabilidad de su piel desnuda se sintió como armadura ahora. Ella nunca se había sentido más vestida que en este momento de exposición absoluta. Ella dejó que el silencio creciera hasta que presionó contra su piel como una tercera presencia en la habitación. Entonces ella habló, voz baja, casi suave. Levántate. Él levantó su cabeza lentamente. Ojos dorados encontraron los suyos, oscuros, tormentosos, interrogantes. Ella se deslizó de las sábanas en un movimiento fluido, pies descalzos silenciosos sobre el mármol fresco. Cruzó la distancia entre ellos sin prisa. Cuando ella se detuvo, estaba lo suficientemente cerca para que él tuviera que inclinar su cabeza hacia atrás ligeramente para mantener su mirada. Ella se inclinó, dedos curvándose bajo su barbilla, no áspera, pero firme. Ella inclinó su cara hacia arriba más, forzándolo a realmente mirarla. ¿Crees que así es como funciona? Ella murmuró. ¿Que te arrodillas una vez y los años desaparecen? La garganta de Kay le trabajó. No. Entonces, ¿por qué sigues de rodillas? Porque no sé qué más hacer. Él respondió voz. Porque todo lo que pensé que entendía sobre el poder se siente como ceniza cuando te miro ahora. Algo parpadeó en su pecho, afilado, no deseado, dolorosamente familiar. Ella soltó su barbilla, se dio la vuelta, caminó hacia el centro de la cámara donde la luz de la luna brillaba más, formando un círculo plateado perfecto en el suelo. Ella se detuvo en el medio de él, extendió una mano. Sin palabras, solo el gesto. Kyle se levantó, lento, cuidadoso, como un hombre asustado de que el suelo pudiera ceder bajo él. Él cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se detuvo justo fuera del círculo plateado. Ella no lo miró cuando habló de nuevo. «¿Baila conmigo?» No fue una pregunta. Él dudó, solo por un latido. Luego él pisó la luz de la luna. No sonaba música. Las distantes melodías de la orquesta de la gala estaban demasiado lejos, amortiguadas por piedra y secretos. Pero la noche misma pareció zumbar. Viento a través de los arcos abiertos, el lento latido del corazón del bosque dormido más allá de las ventanas, el pulso en sus propias venas. Él tomó su mano, el contacto quemó. No lujuria, no aún, no esta noche. Algo más profundo, el fantasma de un vínculo que había sido arrancado pero nunca murió completamente. Ella colocó su otra mano en su hombro. Él colocó la suya en la parte baja de su espalda. Cuidadoso, reverente, apenas tocando. Ellos comenzaron a moverse, lento, sin florecimiento, sin actuación, solo 2 cuerpos recordando cómo existir en el mismo espacio sin desgarrarse el uno al otro. Ella lideró, él siguió. Los pasos fueron simples, un vals despojado hasta sus huesos. Gira, pisa, balancea. Cada vez que sus caderas se rozaban,
Cada vez que su aliento fantaseaba a través de su garganta, el aire se volvía más denso. Ninguno habló. Las palabras se sentían demasiado pequeñas para las cosas que se movían entre ellos. Ella podía sentir su latido a través de su camisa abierta. Rápido, inestable, nada como el ritmo tranquilo y arrogante que ella recordaba de años atrás. Sus dedos se flexionaron una vez contra su columna, no posesivos, solo necesitando saber que ella era real. Ella lo dejó sentirlo. Lo dejó sentir el calor de su piel, el ascenso y descenso constante de su respiración, el tenue temblor que ella no pudo ocultar del todo. Cuando ella se giró en sus brazos de vuelta en su pecho por una larga rotación, él exhaló contra su cabello. Un sonido que podría haber sido su nombre, podría haber sido una oración. Ella cerró sus ojos, se permitió solo por este latido, recordar lo que se sentía ser sostenida por alguien quien una vez juró para siempre. La luz de la luna convirtió sus sombras en una larga silueta entrelazada en la pared lejana. Ellos bailaron hasta que el círculo de plata comenzó a cambiar. La luna continuando su antiguo camino a través del cielo, hasta que sus pasos se volvieron más lentos, hasta que apenas se movían en absoluto, solo de pie envueltos el uno en el otro, respirando el mismo aire. Su frente llegó a descansar contra la suya, cuidadoso, pidiendo permiso sin palabras. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó. Ella simplemente existió allí en el terrible, hermoso espacio entre lo que fue y lo que quizás nunca sea de nuevo. Cuando ella finalmente habló, su voz era apenas audible. Esto no significa que te perdone. Lo sé. Esto no significa que te quiera de vuelta. Lo sé. Ella abrió sus ojos, encontró los suyos ya mirándola en oscuro, devastado y tan muy vivo. Entonces, ¿por qué sigues sujetándome? Ella susurró, porque soltar de nuevo podría realmente matarme. La honestidad en ello, cruda, sin pulir, perforó algo profundo dentro de su pecho. Ella dio un paso atrás, no bruscamente, solo lo suficiente para romper el círculo de sus brazos. La ausencia repentina de su calor se sintió como invierno. Ella se giró hacia la ventana, brazos envolviéndose alrededor de sí misma. Vuelve a la gala. Él no se movió. Dije, vete. Aún sin movimiento, ella miró por encima de su hombro. Lo encontró mirándola, no con enojo, no con arrogancia, con algo tranquilo y final. Sarafina te estará buscando. Déjala buscar. Aurelia cerró sus ojos por un segundo, reuniendo lo que quedaba de su armadura. Cuando ella los abrió de nuevo, su voz fue firme. No soy la chica que dejaste atrás. Esa chica murió la noche que la rechazaste. Lo que está aquí ahora es algo más, y no puedes entrar y reclamarla solo porque finalmente ves lo que ella se ha convertido. Ella se giró completamente para enfrentarlo. No seré tu historia de redención, Kaylee Voss. Soy mi propio final y mi principio y todo lo intermedio. Él dio un paso hacia ella. Luego se detuvo cuando ella levantó una mano. El gesto fue pequeño. Podría haber sido una pared de hierro. Él inclinó su cabeza una vez, lento, formal. Luego se giró, caminó a la puerta oculta. Se detuvo con su mano en el marco. Sin mirar hacia atrás, él dijo, no quiero redención. Solo quiero una oportunidad de mirarte sin la vergüenza asfixiándome cada vez. Ella no respondió. La puerta se cerró detrás de él con un suave sonido final. Aurelia se quedó sola a la luz de la luna, brazos aún envueltos alrededor de sí misma. Y por la primera vez en 3 largos años, ella se permitió sentir el peso completo de lo que ella había perdido. No él,
sino la versión de sí misma que una vez había creído que el amor podía ser simple. Ella caminó de regreso a la cama, se acurrucó en las sábanas que aún llevaban el tenue calor de su baño, y mientras la luna se deslizaba más bajo en el cielo, ella dejó caer una única lágrima silenciosa. No por él, por la chica que solía bailar con él como si el mundo fuera suave. Esa chica se había ido, y la reina que permaneció solo estaba comenzando a entender cuánto le quedaba por llorar. Capítulo 5. La casa. Aurelia no durmió. Después que Kel se fue, las cámaras se sintieron demasiado grandes, demasiado silenciosas, demasiado llenas de ecos. Ella se levantó antes del amanecer, vestida en cueros de montar negros en lugar de seda, trenzó su cabello apretado contra su cuero cabelludo y ató una esbelta daga de plata a su muslo, no para mostrar, sino porque viejos hábitos de los años salvajes se negaron a morir. La caza real anual comenzó a primera luz. La tradición demandó que la soberana liderara la primera carga. La tradición también permitió a cualquier alfa lo suficientemente audaz para pedir un lugar en la vanguardia, una oportunidad de cabalgar al flanco de la reina, para probar fuerza, resistencia, valor. Kyle había pedido al amanecer. Ella lo había aprobado, no por amabilidad, por curiosidad. Ella quería ver qué quedaba del hombre quien una vez cazó con dominancia sin esfuerzo. Ella quería saber si la arrogancia aún vivía en sus huesos o si el arrepentimiento finalmente había esculpido algo nuevo. El punto de reunión era el gran claro al borde del bosque negro, un amplio tazón de hierba escarchada rodeado de pinos antiguos que susurraban cuando el viento se movía a través de ellos. Caballos pisaron fuerte, aliento humeando en el frío. 200 jinetes en armadura ceremonial, capas de piel y yelmos lunares esperaron en silencio disciplinado. Aurelia llegó última. Ella montó una yegua negra masiva llamada Nyx. Sin silla de montar, solo una delgada manta y riendas de plata trenzada. El caballo se movió como sombra líquida bajo ella. Cada cabeza se giró, cada rodilla se dobló, jinetes permaneciendo montados, cabezas inclinadas a la antigua usanza. Ella reinó junto a una parada en la cabeza de la línea. Su mirada barrió la vanguardia. Encontró a Kaylee instantáneamente. Él montó un semental lebrel gris, enorme, cicatrizado, ojos del mismo oro fundido que sus jinetes. Él no llevó yelmo, su cabello oscuro estaba revuelto por el viento, mejillas enrojecidas por el frío. Sus ojos se encontraron a través de la escarcha. Ella sintió el sobresalto en su pecho, el mismo que ella había sentido cuando él por primera vez la tocó a la luz de la luna la noche pasada. Ella lo aplastó, levantó una mano. La corneta sonó 3 notas largas, lúgubres. La caza comenzó. Ellos se vertieron en el bosque como una marea oscura. Aurelia lideró, no imprudentemente. Ella nunca hizo nada imprudentemente ya, pero rápido. Nyx voló sobre troncos caídos, a través de estrechos huecos entre troncos, nunca dudando. Detrás de ella, el trueno de pezuñas, el ocasional grito agudo de un cambiador de lobo cambiando a medio galope, el golpeteo de los sabuesos. Ella sintió aquel, no solo lo escuchó, lo sintió. Él se mantuvo cerca, nunca adelantando, nunca cayendo más de 3 largos de caballo atrás. Una sombra en su hombro, persistente, silenciosa. La primera muerte llegó rápidamente. Un masivo ciervo blanco más viejo que la mayoría de los árboles, astas como una corona de hueso. Aurelia no tomó el disparo. Ella viró a la izquierda en el último segundo, dejando que la bestia se estrellara a través de la maleza. La manada siguió sin preguntar. Cale no. Él cortó a la derecha.
Flecha ya encajada, arco tensado en un movimiento suave. La vara voló verdadera. El ciervo cayó limpiamente. Un golpe limpio a través del corazón. Un aplauso se levantó de los jinetes detrás de ellos. Aurelia hizo llover Nix a una parada brusca. Se giró. Cale desmontó en un movimiento fluido. Se acercó al animal caído, se arrodilló y pronunció las viejas palabras de gracias a la luna por el regalo de la casa. Entonces él miró hacia arriba y directamente a ella. Sin triunfo en sus ojos, solo un desafío silencioso. Ella sintió algo agitarse en su pecho. No enojo exactamente. ¿Respeto? No, algo más caliente. Ella desmontó, caminó hacia él. Los otros jinetes se quedaron atrás, sintiendo el cambio en el aire. Aurelia se detuvo justo antes de la carroña, miró al ciervo, luego a él. A ti siempre te gustó terminar lo que yo empecé. Su voz era baja, destinada solo para él. Cale se levantó lentamente. Pensé que lo estabas dejando ir. Lo estaba. Entonces, ¿por qué se siente como si me estuvieras probando? Ella se acercó, lo suficientemente cerca para que el vapor de sus alientos se mezclara en el frío. Porque lo estoy. Su mirada bajó a su boca por un latido, luego regresó a sus ojos. No soy el mismo hombre. Lo sé, ella dijo suavemente. Ese es el problema. Ella se dio la vuelta, remontó a Nix en un movimiento suave. Deja la presa para los rangos inferiores, ella le dijo al beta más cercano. Cabalgamos más profundo. La caza continuó, más dura, más rápida, a través de arroyos congelados, por pendientes rocosas, hacia el corazón del bosque negro, donde los árboles crecían tan cerca que la luz del sol nunca tocó el suelo. Aurelia los empujó, se empujó a sí misma, lo empujó a él. Cada vez que la manada pensó que había ganado terreno, ella encontró otro camino, más estrecho, más empinado, más castigador. Y cada vez que Cale estaba allí, no quedándose atrás, no acelerando, solo presente, inquebrantable. A mediodía llegaron al lago Espejo, un círculo perfecto de agua negra que reflejaba el cielo invernal como cristal. Aurelia ordenó el alto. Jinetes desmontaron, respirando con dificultad, riendo de esa manera desilvanada de aquellos quienes han sobrevivido a algo hermoso y brutal. Ella caminó a la orilla del agua sola, miró su reflejo, la reina, la superviviente, la mujer quien se había reconstruido a sí misma de la ruina. Cale se acercó silenciosamente, se detuvo a una distancia respetuosa. No vine a ganar la casa, él dijo. Ella no se giró. Entonces, ¿por qué viniste? Para recordar lo que se sentía cabalgar a tu lado. Ella cerró sus ojos. El viento se movió a través de los pinos a un largo, lento suspiro. Cuando ella habló de nuevo, su voz era más silenciosa que la escarcha en la hierba. Solías decir que el bosque se sentía vivo cuando cazábamos juntos, que cantaba para nosotros. Aún lo hace. Ella se giró entonces, encontró su mirada por primera vez desde la gala. Ella lo dejó ver las líneas de fractura debajo de su armadura, los lugares donde la chica que él había dejado aún sangraba. Ya no canta para nosotros, Calm. Canta para mí. Él dio un paso más cerca. Ella no retrocedió. Él dio otro. Ella levantó su barbilla, no en desafío. En tranquila advertencia, él se detuvo lo suficientemente cerca para alcanzarla. Él no lo hizo. En cambio, él dijo, voz áspera. Entonces déjame aprender la nueva canción. Las palabras aterrizaron suaves, devastadoras. Ella lo miró. Realmente miró. Vio las sombras debajo de sus ojos, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se flexionaban como si recordaran cada curva de su cuerpo
y dolieran con la pérdida. Ella dio un paso adelante, luego un paso deliberado, lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir su calor a través del aire helado. Ella se estiró, puso su palma contra su pecho justo sobre su corazón, lo sintió tronar debajo de su mano. Entonces ella se inclinó, labios a un aliento de su oído, y susurró, «No puedes aprenderlo pidiendo». Ella dio un paso atrás, se giró, caminó a Nyx, montó, y cabalgó de regreso hacia el palacio sin una vez mirar detrás de ella. Kell permaneció de pie al borde del lago espejo, observándola desaparecer entre los árboles. El reflejo en el agua mostró a un hombre solo, poderoso, orgulloso y completamente deshecho. Y en algún lugar a la distancia, el bosque siguió cantando, solo para ella. Capítulo 6. Susurros de traición. La cabalgata de regreso al palacio fue larga. El bosque pareció cerrarse más apretado con cada milla. Ramas alcanzando como dedos intentando tirar a los jinetes de sus monturas. Aurelia mantuvo a Nyx a un canter constante, negándose a mirar detrás de ella ni una vez. Ella no necesitó. Ella pudo sentir la presencia de Kell como calor en la parte posterior de su cuello. Firme, inquebrantable, negándose a desvanecerse. Cuando las agujas del palacio finalmente se elevaron a través del arbolado, el cielo ya se había vuelto el púrpura magullado del final de la tarde. Mozos de cuadra se apresuraron hacia adelante. Estandartes se quebraron en el viento ascendente. Ella desmontó sin ceremonia, entregó las riendas a un chico esperando y caminó hacia el ala este, la sala de guerra. Ella no invitó a nadie a seguir. Ella no necesitó. Las pesadas puertas con herrajes de hierro se abrieron con un gemido a su paso. Dentro, la cámara ya estaba iluminada por braseros bajos y una larga mesa cubierta de mapas, marcadores de tropas y copas medio vacías de vino especiado. Su consejo esperó, 6 de ellos, los únicos en quienes ella confiaba con los secretos más oscuros del reino. Ellos se levantaron como uno. Ella tomó su lugar a la cabecera de la mesa sin preámbulo. Hablad. La maestra de espías, una mujer delgada llamada Vera, cuyos ojos nunca parpadeaban del todo al unísono, dio un paso adelante primero. 3 informes separados en las últimas 48 horas, todos apuntando a la misma cosa. Ella colocó un pequeño pergamino doblado sellado con cera negra sobre la mesa. Alguien se está moviendo contra ti. Aurelia no tocó el pergamino. Ella ya sabía que sería malo. ¿Cuántas manadas? Al menos 4 confirmadas. Pino sombra, colmillo crepuscular, hondonada carmesí y una que no esperábamos. La voz de Vera bajó. Colmillo de hierro. El nombre aterrizó como una cuchilla entre costillas. La expresión de Aurelia no cambió, pero el aire en la habitación se volvió más frío. Continúa. Lo están llamando la verdadera restauración lunar, afirmando que el trono fue robado por una forastera. Una luna rechazada, quien se abrió camino a través de la sangre en lugar del linaje legítimo. El labio de Farah se curvó débilmente. Están usando tu pasado contra ti. Aurelia dejó que el silencio se extendiera. Luego tranquilamente. Y están usando a Kayle. No directamente. Vera dudó. Raro para ella. Pero su nombre está en cada lengua susurrada. Dicen que él es el legítimo consorte alfa. Que tú solo estuviste destinada a ser su luna. Que el reino debería ser devuelto al viejo orden. Aurelia finalmente alcanzó el pergamino, rompió el sello con una uña del pulgar. La escritura era elegante, desconocida, pero el veneno era inconfundible. La luna recuerda quién fue dejado de lado. Pronto el reino recordará también. Ella lo dobló una vez,
lo dejó a un lado, luego ella miró hacia arriba. Duplicad la guardia en la pared exterior, triplicadla en el santuario interior. Quiero ojos en cada mensajero saliendo del palacio esta noche. Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Encontrad la fuga. Encontradla antes de la próxima luna llena. El consejo murmuró un aroma. Comenzó a moverse. Todos excepto uno. Kyle se había deslizado detrás de ellos en algún momento durante la reunión informativa. Él se quedó ahora en la puerta, brazos cruzados, expresión ilegible. La habitación se aquietó. Aurelia encontró su mirada a lo largo de la mesa. ¿Escuchaste? No fue una pregunta. Escuché. Él entró. Las puertas se cerraron detrás de él con un golpe sordo. ¿Crees que soy parte de esto? Creo, ella dijo lentamente, que tu nombre está siendo usado, lo sepas o no. Cale caminó hacia adelante hasta que llegó al extremo opuesto de la mesa. Colocó ambas palmas planas sobre la madera. No soy parte de ningún complot para tomar tu trono. Entonces pruébalo. Él la miró. Realmente miró la forma en que solía hacerlo cuando eran jóvenes, y el mundo era solo bosque y luz de luna. Ya lo soy. Él se apartó de la mesa, caminó alrededor de ella, pasando a los miembros del consejo, quienes observaban como halcones. Se detuvo junto a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler el pino y la escarcha aún pegados a sus cueros de la casa. No estoy pidiendo perdón esta noche, él dijo en voz baja. Estoy pidiendo estar donde debí haber estado hace años, a tu lado, no detrás de ti, no contra ti. El consejo contuvo la respiración. Aurelia no se movió, pero su voz cuando llegó fue más suave de lo que cualquiera esperaba. ¿Crees que estar a mi lado silenciará los susurros? No. Él sacudió su cabeza una vez, pero los hará ahogarse con ellos. Algo cambió en la habitación, sutil, tectónico. Ella lo estudió por un largo momento. Luego ella se volvió hacia Vera. Añade a Alfaba a la rotación de la guardia interior. Efectivo inmediatamente. Las cejas de Vera se levantaron. Lo más cerca que ella alguna vez estuvo de la sorpresa. Aurelia miró a Kyle. Esto no es confianza, ella dijo. Esto es una prueba. Lo sé, si me traicionas, no lo haré. Ella se acercó hasta que el espacio entre ellos fue nada en absoluto. Si lo haces, ella terminó, voz apenas por encima de un susurro. Tallaré tu nombre de cada libro de historia y cada canción a la luz de la luna. Y cuando hablen del alfa colmillo de hierro, solo recordarán al hombre quien intentó y falló. Cale no se inmutó. Él simplemente inclinó su cabeza una vez profundamente. Entendido, mi reina. Ella se dio la vuelta primero. Consejo despedido. Nos reunimos de nuevo a medianoche. Ellos salieron en fila en silencio. Cuando el último se fue, las puertas se cerraron. Solo los dos de ellos permanecieron. Aurelia caminó a la mesa del mapa, trazó el borde del territorio colmillo de hierro con un dedo. Deberías saber, ella dijo sin mirar hacia arriba, que si esto es algún juego largo para ganarme de vuelta. No lo es, ella miró por encima de su hombro. Él la estaba mirando con una intensidad que hizo que el aire se sintiera más delgado. Perdí el derecho a jugar juegos con tu corazón la noche que lo rompí, él dijo. No estoy aquí por redención. Estoy aquí porque la mujer que amo está en peligro, y preferiría morir que verla enfrentarlo sola. La palabra amor colgó entre ellos como humo. El dedo de Aurelia se detuvo en el mapa. Ella no habló, no respiró. Después de un largo momento, ella simplemente dijo, «Entonces no mueras». Ella caminó pasando él hacia la puerta. En el umbral, ella se detuvo sin girar. Medianoche. No llegues tarde. La puerta se cerró detrás de ella. Cale permaneció de pie en la sala de guerra solo.
rodeado de mapas de un reino que él una vez pensó que podría gobernar. Y silenciosamente, y tan silenciosamente que nadie lo oiría, él susurró, «No lo seré». Capítulo 7. La corona rota. La medianoche llegó como un aliento contenido. La sala de guerra se sintió más pequeña con solo los dos de ellos adentro. Braseros habían ardido bajo. Los mapas yacían olvidados bajo informes dispersos y copas vacías. La única luz ahora vino de las estrechas ventanas altas en las paredes, astillas de luz de luna cortando a través del suelo de piedra como cuchillos de plata. Aurelia se quedó en el extremo más lejano de espaldas a la puerta, manos apoyadas en el borde de la mesa. Sus hombros estaban rectos, pero la línea de su columna llevaba un tenue temblor que solo alguien quien una vez conoció cada pulgada de ella notaría. Cale no había hablado desde que entró. Él simplemente la observó. La forma en que la luz de la luna atrapó la trenza que ella no se había molestado en deshacer después de la caza. La forma en que sus dedos se curvaron contra la madera como si se mantuviera unida por la fuerza. Finalmente, ella rompió el silencio. «Estás sangrando». Él miró hacia abajo. Una delgada línea de rojo se había filtrado a través del vendaje que él había envuelto apresuradamente alrededor de su antebrazo izquierdo después de la caza. Una rama lo había atrapado cuando él había empujado demasiado fuerte para seguirle el paso. «No es nada». Ella se giró entonces, ojos oscuros, ilegibles. «Siéntate». Él no discutió. Se bajó sobre la pesada silla de roble más cercana al fuego moribundo. Ella cruzó la habitación en pasos lentos, deliberados, recuperó una pequeña caja de cedro de una mesa auxiliar y la dejó junto a él. Cuando ella se arrodilló, realmente se arrodilló, delante de él para desenvolver el tosco vendaje. La respiración de Cale se detuvo audiblemente. Aurelia no reconoció el sonido. Ella trabajó en silencio, peló la tela, limpió la herida superficial con un paño empapado en alcoholes herbales, presionó una pus fresca contra ella. Su toque fue clínico, profesional, hasta que no lo fue. Sus dedos se demoraron un segundo demasiado en el interior de su muñeca, donde su pulso martilleaba. Ella lo sintió. Él sabía que ella lo sintió. Cuando ella levantó sus ojos a los suyos, ellos ya no estaban fríos. Estaban exhaustos y tristes, y tan muy cansados de ser fuertes solos. «¿Por qué estás aquí, Kay?», ella preguntó de nuevo. La misma pregunta que ella había hecho en el pasillo después de la gala, pero esta vez no llevaba armadura. Él respondió de la misma manera, «Porque te amo». Las palabras salieron ásperas, agrietadas, despojadas de orgullo. Ella cerró sus ojos. Una sola lágrima escapó rápida, furiosa, y se deslizó por su mejilla antes que ella pudiera detenerla. Cale levantó su mano ilesa lentamente. Le dio cada oportunidad de apartarse. Ella no lo hizo. Su pulgar apartó la lágrima con una dulzura desgarradora. «Nunca paré», él susurró, «ni por un día ni por una noche. Me convencí a mí mismo que lo había hecho. Me convencí a mí mismo que estabas mejor sin mí. Pero cada vez que cerraba mis ojos, eras tú». La respiración de Aurelia tembló. Ella se levantó, no lejos de él, sino más cerca, se paró entre sus rodillas. Él la miró como si ella fuera la luna misma. Ella ahuecó su cara en ambas manos, pulgares trazando la línea afilada de sus pómulos, la tenue cicatriz en su sien de una batalla mucho antes que se conocieran. «Me rompiste», ella dijo en voz baja. «Me rompiste tan completamente que tuve que morir para convertirme en alguien nuevo». «Lo sé, y aún te siento en cada momento tranquilo». Ella se inclinó frente apoyada contra la suya, alientos mezclándose. Ninguno se movió a besar.
Ellos simplemente existieron allí, frentes tocándose, respirándose el uno al otro, dejando que los años de silencio y dolor se asentaran entre ellos como polvo después de una larga tormenta. No sé cómo perdonarte aún, ella admitió, voz pequeña. No sé si alguna vez lo haré. No espero que lo hagas. Entonces, ¿qué quieres? Él tragó con dificultad. Quiero ganarme el derecho de estar en la misma habitación que tú, sin sentir que estoy robando aire. Otra lágrima cayó y ésta aterrizando en su mejilla. Ella susurró, entonces quédate. No fue perdón, no fue reconciliación. Fue algo más pequeño, más frágil. Una grieta en la pared que ella había construido alrededor de su corazón, apenas lo suficientemente ancha para que la luz de la luna se deslizara. Cale cerró sus ojos, asintió una vez. Ella se enderezó, dio un paso atrás, pero antes que ella pudiera retirarse completamente, él atrapó su mano. Suavemente, reverentemente, la llevó a sus labios, presionó el beso más suave a sus nudillos, el mismo lugar que él solía besarla cada mañana cuando se despertaban enredados juntos. Entonces él soltó. Aurelia lo miró a él, al hombre quien una vez había sido su mundo entero, quien lo había destrozado, y quien ahora estaba arrodillado en las ruinas, pidiendo nada sino la oportunidad de ayudar a barrerlas. Ella no habló. Ella simplemente se giró hacia la puerta. En el umbral, ella se detuvo. Mañana cabalgamos hacia el territorio de Pino Sombrío. Confrontamos los primeros susurros en su fuente. Ella miró por encima de su hombro. Estad listos al amanecer. Él se levantó lentamente. Lo estaré. Ella asintió una vez, pequeña, casi imperceptible. Entonces ella se fue. Cale permaneció en la sala de guerra mucho después que la puerta se cerró. Él tocó el lugar en su muñeca donde sus dedos habían descansado. Sintió el fantasma de su calor aún allí. Y por la primera vez en 3 años, el dolor en su pecho no se sintió como castigo. Se sintió como esperanza. Pequeña, herida, pero respirando. Fuera de la ventana, la luna los observó a ambos, silenciosa, antigua y paciente. Capítulo 8. Plata. El amanecer rompió frío y sin piedad sobre el palacio. El cielo sangró rosa pálido y gris acero, mientras la vanguardia se reunía en el patio. 50 de los jinetes más confiados de la reina. Capas negras chasqueando en el viento como alas de cuervo. Sin estandartes, sin fanfarria. Solo propósito silencioso en el suave tintineo del acero. Aurelia apareció primero, montada en Nyx, su cara tallada de la misma piedra de invierno que las paredes detrás de ella. Ella no llevó corona hoy, solo una delgada diadema de plata que atrapó la primera luz como una promesa de violencia. Cale cabalgó junto a ella momentos después. Él había elegido el mismo semental gris de la casa. Su armadura era simple, oscura, sin marcar, sin cresta de colmillo de hierro, sin florituras, solo la daga en su cadera y el peso de la confesión de ayer, aún colgando entre ellos como humo. Ella no lo miró cuando él se colocó en su flanco derecho. Ella no necesitó. La formación entera sintió el cambio. La forma en que el espacio mismo pareció tensarse cuando los dos de ellos estaban cerca. La cabalgata al territorio de Pino Sombrío tomó la mayor parte del día. Se movieron a través de valles cubiertos de escarcha y silenciosos bosques de pinos, hablando poco. Cuando finalmente coronaron la cresta que dominaba la fortaleza de Pino Sombrío, el sol ya estaba sangrando bajo detrás de las montañas. El torreón de abajo era viejo, más viejo que la mayoría de las líneas de sangre, construido de granito oscuro, veteado con mineral de plata,
que brillaba como escarcha incluso con la luz desvanecida. Estandartes de índigo profundo colgaron flácidos de las torres. Ningún cuerno de bienvenida sonó. Aurelia hizo llover a Nyx hasta detenerse. Levantó una mano. La columna se detuvo detrás de ella, una línea disciplinada perfecta. Ella habló sin girar. Kyle, él instó a su semental hacia adelante hasta que sus rodillas casi se rozaron. Sí, mi reina. Ella finalmente lo miró. Sus ojos eran oscuros como tormenta, pero debajo de la superficie algo parpadeó. No enojo. No del todo perdón. Algo raro, algo que dolía respirar alrededor. Cabalgarás a mi izquierda, ella dijo. Nunca más de un paso atrás. Si atacan, no me escudas. Te paras a mi lado. ¿Entiendes? Su garganta trabajó una vez. Sí. Ella asintió, una vez afilada, y urgió a Nyx por la pendiente. Las grandes puertas de pino sombrío se abrieron antes que ellos las alcanzaran. Lord Darius se paró en el arco, alto, de ojos plateados del color de hielo viejo. Detrás de él, una docena de guardias armados. Detrás de ellos, sombras que se movían como personas tratando de no ser vistas. Aurelia se detuvo a 10 pasos de la puerta. Darius inclinó su cabeza la más mínima fracción. Mi reina. El título sonó como una pregunta. Ella lo respondió de todos modos. Lord Darius, vengo a escuchar sus quejas en persona. Su mirada se dirigió a Kayle. Se demoró en el lugar donde el alfa colmillo de hierro cabalgaba sin insignia. Luego regresó a ella. Algunas quejas son mejor susurradas que gritadas en patios. Entonces susurra. Darius sonrió, delgado, cuidadoso. Muy bien, creemos que el trono ha sido desalineado. La voluntad de la luna fue una vez clara. Una fuerte pareja alfa, linaje ininterrumpido. No una reina solitaria quien se levantó a través de la conquista sola. La expresión de Aurelia nunca cambió. La conquista es cómo se mantienen los tronos, Lord Darius, no heredados. Él dio un paso adelante, y sin embargo muchos recuerdan un tiempo cuando tú estuviste junto a un consorte digno, un rey en espera. La mano de Kyle se dirigió hacia su daga, lenta, instintiva. La voz de Aurelia interrumpió antes que él pudiera desenfundar. Si habláis del alfa voz, habladle directamente. Él está aquí, él os oye. Darius se volvió hacia Kayle. Fuiste dejado de lado una vez, alfa. Ahora cabalgas a su flanco como un leal sabueso. Dime, ¿realmente crees que ella es apta para gobernar sola? La voz de Kayle vino baja, firme, peligrosa. Creo que ella es apta para gobernar el mundo sola. Y creo que cualquier hombre quien cuestione eso merece la hoja que lo termine. Silencio, denso, frío. La sonrisa de Darius flaqueó. Aurelia habló en el silencio. Te daré una oportunidad, Lord Darius. Arrodíllate. ¿Juras lealtad de nuevo públicamente ante tu gente o terminamos esto aquí? Él la estudió por un largo momento. Luego lentamente, tan lentamente que se sintió como un insulto. Él sacudió su cabeza. No. La palabra resonó. Luego el caos. Flechas silbaron desde las almenas superiores. No a Aurelia, sino a Kayle. Él se movió más rápido que el pensamiento, girando, escudándola con su cuerpo, incluso cuando ella lo había prohibido. La primera flecha rozó su hombro, rasgó a través del cuero, sacó sangre. El gruñido de Aurelia fue de lobo puro. Ella saltó de la espalda de Nyx, daga de plata ya en mano, y se encontró con el primer guardia quien se apresuró hacia adelante. Acero cantó. Kayle estaba a su lado en el siguiente aliento, hoja desenvainada, ojos ardiendo. Ellos lucharon espalda con espalda, sin fisuras,
instintivos, la forma en que una vez lo habían hecho en escaramuzas más pequeñas antes que todo se destrozara. Cada balanceo, cada bloqueo, cada parada recordaba el ritmo del otro. Cuando el último guardia cayó, el patio quedó en silencio excepto por la respiración pesada y el goteo de sangre sobre piedra. Darius se quedó solo ahora, espada desenvainada, pero temblando. Aurelia dio un paso adelante. Sangre manchó su mejilla, no la suya. Ella lo miró. Tú elegiste. Ella levantó su hoja. Darius cayó de rodillas, no en lealtad, en rendición. Me rindo, él jadeó. El brazo de Aurelia no flaqueó, pero ella miró por encima de su hombro. A Cale, él se quedó allí y sangrando del hombro, pecho jadeante, ojos fijos en ella. No pidiendo, no suplicando, solo presente, ella bajó la daga. Hazlo, ella le dijo al jinete más cercano. Él enfrentará juicio, no ejecución. Ella se dio la vuelta, caminó a donde Nix esperaba. Cale la siguió, un paso atrás como se le ordenó. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído de los demás, ella se detuvo. No lo miró. Me escudaste, lo sé. Te dije que no lo hicieras. Lo sé. Ella finalmente se giró, miró hacia su rostro, a la sangre, al agotamiento, a la tranquila ferocidad aún ardiendo en sus ojos. Sangraste por mí, ella dijo suavemente. De nuevo. Él le dio la sonrisa más pequeña y triste. Sangraría cada día por el resto de mi vida si eso significara que me miraras así una vez más. Su garganta se cerró. Ella se estiró lentamente y apartó una mancha de sangre de su mandíbula con su pulgar. El toque se demoró. Ninguno se movió. Entonces ella susurró tan bajo que solo él pudo oír. No mueras por mí, Cale. No aún. Él cerró sus ojos, asintió una vez. No lo haré. Ella dio un paso atrás, volvió a montar a Nix, cabalgó hacia la columna esperando. Cale la siguió, y detrás de ellos, las venas de plata en el torreón de pino sombrío brillaron como lágrimas en la luz moribunda. Capítulo 9. La luna final. La cabalgata de regreso desde Pino Sombrío fue más silenciosa que la cabalgata de ida. Nadie habló de las flechas que habían volado. Nadie mencionó la sangre aún secándose en el hombro de Cale. La columna se movió como un solo animal oscuro, disciplinado, herido, vigilante. Aurelia mantuvo su mirada hacia adelante todo el camino. Las pezuñas de Nix golpearon el suelo congelado en ritmo constante, cada latido haciendo eco del tambor de guerra en su pecho. Ella sintió a Cale en su flanco izquierdo, exactamente un paso atrás como se le ordenó. Ella sintió el calor de su presencia más de lo que sintió el frío. Para cuando las puertas del palacio se elevaron en la distancia, la noche había reclamado el cielo. La luna llena colgó baja y pesada, bañando el mundo en plata fría e implacable. Ella despidió a los jinetes en el patio exterior con una sola mano levantada. Ellos se derritieron como sombras. Solo Cale permaneció. Ella desmontó lentamente, botas crujiendo en grava besada por la escarcha. Entregó las riendas de Nix al mozo de cuadra esperando sin una palabra. Entonces ella se giró hacia él. Él ya estaba en el suelo de pie demasiado quieto, la línea de sus hombros rígida con un dolor que él se negó a reconocer. Ella estudió el vendaje empapado en sangre en su brazo. El que ella había cuidado solo horas atrás, ahora arruinado de nuevo. Ven conmigo, ella dijo, no una petición. Él la siguió a través de los pasillos privados, pasando guardias que se inclinaron sin encontrarse con sus ojos, pasando la luz de la antorcha que parpadeaba como recuerdos inciertos. Ella lo llevó a la pequeña cámara de curación, escondida detrás de la sala del trono. No la gran enfermería,
sino la que ella usaba cuando necesitaba silencio. Dentro, el aire olía a hierbas secas y humo de cedro. Un fuego bajo ardía en la chimenea. Una sola cama esperó, ropa de cama limpia doblada al pie. Ella cerró la puerta detrás de ellos. El cerrojo hizo clic como el final de una larga oración. Kel se quedó cerca del hogar, observándola con esa tranquila e intensa intensidad que él había llevado desde la gala. Ella caminó hacia él, se detuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver el tenue temblor en su mandíbula por el dolor. Sin hablar, ella alcanzó los broches de su armadura. Uno por uno, ella los desabrochó, dedo firme, deliberado. El cuero oscuro cayó pieza por pieza hasta que solo su camisa rota permaneció. Sangre se incrustó a lo largo de la costura de su hombro. Ella despegó la tela. La herida era más profunda de lo que ella había comprendido. No mortal, pero enojada, roja, supurante. Ella tomó una respiración aguda. Kel miró su cara todo el tiempo. «No tenías que tomar esa flecha», ella dijo, voz baja. «Lo hice». Ella encontró sus ojos. «¿Por qué?» «Porque la idea de que te golpeara». Su voz se quebró. Él tragó con dificultad. «Fue peor que cualquier dolor que jamás he sentido». La mano de Aurelia aún en su piel. Ella miró la herida, luego de vuelta a él. Algo dentro de ella cedió. No ruidosamente, no dramáticamente, solo un tranquilo y final crujido. Ella alcanzó la palangana de agua tibia y paños limpios. Limpió la herida de nuevo, más lento esta vez, más suave. Cada vez que él siseaba de dolor, sus movimientos se pausaban. Cada vez que su aliento se detenía, su pulgar rozaba la piel ilesa junto a la herida. Pequeño consuelo inconsciente. Cuando la herida estuvo limpia y recién vendada, ella dio un paso atrás. Pero ella no se fue. Ella se quedó cerca. Demasiado cerca. Kel levantó su buena mano lentamente, dándole cada segundo para retirarse. Ella no lo hizo. Sus yemas de los dedos rozaron su mejilla, ásperas, callosas, temblorosas. «Estás llorando», él susurró. Ella no se había dado cuenta. Una sola lágrima había escapado, luego otra. Ella no las limpió. En cambio, ella se inclinó hacia adelante, justo lo suficiente hasta que su frente descansó contra su pecho justo sobre su corazón. Él se congeló, luego lentamente, tan lentamente, y sus brazos la rodearon. No posesivo, no exigente, solo abrazando como si tuviera miedo de que ella pudiera desaparecer si él respiraba demasiado fuerte. Ella se dejó sentirlo. El calor de él, el trueno constante de su latido, el tenue aroma de pino y sangre y hogar que aún se aferraba a su piel después de todos estos años. «Te odié», ella dijo contra su camisa, voz amortiguada y cruda. «Te odié tanto que apenas podía respirar algunas noches. Lo sé, aún odio partes de ti». «Lo sé». Ella levantó su cabeza, lo miró a la cara, vio las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus propias mejillas. «No quiero odiarte más», ella susurró. El aliento de Kyle se estremeció fuera de él. «Entonces no lo hagas». Fue la cosa más simple que él jamás había dicho, y la más difícil. Ella se estiró hacia arriba y ahuecó su cara en ambas manos, pulgares limpiando sus lágrimas de la manera en que él había limpiado las suyas en la sala de guerra. La luz de la luna se derramó a través de la estrecha ventana, pintándolos a ambos en plata. Dos personas rotas de pie en los escombros de lo que una vez habían sido. Ella no lo besó, todavía no, pero ella se quedó allí, frentes tocándose, alientos mezclándose, lágrimas cayendo entre ellos como lluvia silenciosa. «No sé qué viene después»,
Ella dijo suavemente, yo tampoco, pero sé que no quiero enfrentarlo sola. Cale cerró sus ojos, presionó sus labios a su cabello. No un beso, solo contacto. Solo prueba que él aún estaba allí. No voy a ningún lado, él murmuró. No a menos que tú me envíes. Ella soltó un pequeño sonido roto y medio sollozo, medio risa. Entonces quédate. Él apretó su agarre. Justo lo suficiente. Lo haré. Ellos se quedaron así por mucho tiempo, envueltos el uno en el otro, sangrando juntos, respirando juntos, bajo una luna que había presenciado cada fractura y cada frágil remiendo. Fuera el palacio dormía. Dentro dos corazones, cicatrizados, tercos y finalmente comenzando a latir a tiempo de nuevo, esperaron lo que el amanecer traería. Capítulo 10. Reina de corazones. La pequeña cámara de curación se sintió aún más pequeña a medida que la noche se profundizaba. Ninguno de ellos se había movido desde que las lágrimas dejaron de caer. Frentes aún tocándose, aliento aún compartido, cuerpos lo suficientemente cerca para sentir cada sutil cambio del latido del corazón del otro. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas incandescentes. La luz de la luna ahora dominaba la habitación, volviendo todo plateado y de bordes suaves. Aurelia fue la primera en hablar. Necesito preguntarte algo. Cale abrió sus ojos. Su voz fue tranquila, cuidadosa. Cualquier cosa. Ella se retiró justo lo suficiente para ver su cara claramente, buscando, memorizando, sopesando. ¿Todavía quieres la corona? La pregunta colgó entre ellos como una hoja desenvainada. Cale no se inmutó. Él no apartó la mirada. Quiero cualquier lugar que me permitas, él dijo. A tu lado, detrás de ti, en la sombra de tu trono. No necesito un título. Nunca lo hice. Solo necesito saber que ya no te estoy lastimando. Ella lo estudió por un largo momento. El hombre quien una vez la había roto con una sola oración, ahora de pie aquí, despojado de cada defensa, ofreciéndole la única cosa que le quedaba. Verdad. Aurelia tomó un lento aliento. Luego ella dio un paso atrás, caminó a la estrecha ventana que daba a los jardines del palacio y al interminable bosque oscuro más allá. Ella habló sin girar. Mañana es la coronación del nuevo ciclo lunar. El reino entero se reunirá. Ellos esperarán una reina sola, inigualable. Fuerte, ella se giró, luego encontró su mirada a través de la habitación. He estado sola el tiempo suficiente. La respiración de Cale se detuvo. Ella caminó de regreso hacia él, lenta, deliberada, cada paso medido. Cuando ella lo alcanzó, ella no se detuvo. Ella levantó sus manos al cuello de su camisa rota, dedos curvados suavemente en la tela. No sé si alguna vez puedo darte el vínculo de nuevo. Ella susurró. El viejo se ha ido para siempre, pero puedo darte algo más. Ella miró a sus ojos, firmes, abiertos, un poco asustados. Puedo darte una elección. Kyle esperó. Ella continuó, voz suave pero segura. Mañana, cuando la corona sea colocada en mi cabeza, párate en la parte inferior del estrado. Inclínate como el resto de la corte. Luego levántate y vete. Desaparece de regreso a Colmillo de Hierro. Vive la vida que elegiste cuando me rechazaste. No te detendré. No te castigaré. Serás libre. Ella hizo una pausa. Tragó. Oh, sus dedos se apretaron en su camisa. Oh, quédate. No como mi consorte, no como mi rey, no como nada que la corte espere. Quédate como mío de la manera rota, hermosa, complicada que podamos manejar. Quédate y déjame aprender lenta, dolorosa, tercamente, cómo confiar en ti de nuevo.
Quédate y déjame amarte de la forma en que solía hacerlo. Solo más sabia, solo más fuerte. Una sola lágrima trazó por la mejilla de Cale. Él no la limpió, él simplemente se estiró, cubrió sus manos con las suyas donde aún agarraban su camisa. Luego él se bajó lentamente, reverentemente, y se puso de rodillas, no en sumisión a una reina, sino en ofrenda a una mujer que él una vez había roto y pasaría cada aliento restante tratando de apreciar. Él inclinó su cabeza, voz áspera con emoción. Te elijo a ti, Aurelia. Cada día, cada noche, cada fase lunar, elijo cualquier versión de nosotros que estés dispuesta a construir, incluso si es irregular, incluso si duele, incluso si toma el resto de nuestras vidas. Ella lo miró a él, al orgulloso alfa de colmillo de hierro, arrodillado en una pequeña sala de curación, sangrando y vendado, y finalmente dolorosamente honesto. Sus propias lágrimas cayeron libremente ahora. Ella se inclinó, deslizó sus dedos en su cabello, inclinó su cara hacia arriba. Entonces ella se inclinó lentamente, dándole cada oportunidad de apartarse. Él no lo hizo. Ella lo besó, no como antes, no hambriento, no desesperado, no reclamando. Suave, lento, un beso que sabía a sal y perdón y segundas oportunidades. Cuando ella se retiró, sus frentes descansaron juntas de nuevo. Levántate, ella susurró. Él se puso de pie. Ella tomó su mano. Lo guió fuera de la cámara de curación, a través de los pasillos silenciosos, pasando a los guardias que se inclinaron sin preguntar, subiendo la gran escalera al balcón real que dominaba todo el recinto del palacio. La luna colgó llena y brillante sobre ellos. Abajo el reino dormía, inconsciente de que todo estaba a punto de cambiar. Aurelia se acercó a la barandilla. Cale se puso a su lado, un paso atrás como siempre. Ella miró el mundo dormido por el que había luchado, sangrado, reconstruido de las cenizas. Entonces ella miró al hombre a su lado, cicatrizado, terco, hermoso en su quebranto. Ella alcanzó su mano de nuevo, entrelazó sus dedos y habló no ruidosamente, no para el reino de abajo, solo para él. Mañana, ella dijo, cuando la corona sea colocada, quiero que estés de pie en el estrado, no detrás de mí, a mi lado. La respiración de Cale se detuvo. Ella se giró para enfrentarlo completamente. Mañana comenzamos de nuevo. No como alfa y luna, no como rey y reina, solo como nosotros. Él llevó sus manos unidas a sus labios, presionó un beso a sus nudillos. Voz espesa de emoción. Nosotros. La luna observó, silenciosa, paciente, eterna. Y en algún lugar en el palacio abajo, las primeras notas de la música de coronación de mañana comenzaron a flotar, suaves, esperanzadoras, como el primer aliento después de una larga tormenta. Se desvanece a negro. La luna aún está mirando. El trono es suyo, pero la historia no termina hasta que tú decidas qué sucede a continuación. Si tu corazón corrió cuando ella se levantó de las cenizas, si sentiste el dolor cuando él se arrodilló a la luz de la luna, si tú secreta o no tan secretamente animaste a los silenciosos quienes se vuelven imparables, entonces este es tu momento. Deja un comentario abajo. ¿Lo perdonarías? ¿Lo dejarías quedarse? ¿O lo harías mirarte desde las sombras para siempre? Etiqueta a un amigo quien necesita sentir este tipo de justicia de quemadura lenta, que sacude el alma, que lleva corona. Comparte el título. Extiende el fuego. Porque historias como esta no terminan cuando el último capítulo se desvanece.
Ellas viven en cada lector quien cree que corazones descartados aún pueden gobernar reinos. Así que dime, ¿estás listo para coronar la